Doctor, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que todo, pues gracias por la invitación. Efectivamente, como ya lo mencionaron, mi artículo se titula Derechos Humanos, Derecho Animal y Crítica de la Violencia Especista, el lugar de la sintiencia. Y pues básicamente el artículo tiene un objetivo general, un gran objetivo, que es el de exponer el papel de la sintiencia en lo que respecta a dos asuntos en lo que respecta al vínculo entre los derechos humanos y los derechos de los animales, que cuál sería el papel de la sintiencia en ese vínculo entre derechos humanos y derechos de los animales, y también exponer el papel de la sintiencia en lo que respecta a la crítica de la violencia especista. Y esto pues nos conduce en un primer momento a realizar un recorrido histórico conceptual por el concepto de sintiencia. Y básicamente lo que se plantea es que, por lo menos en el marco del pensamiento occidental, es posible establecer tres grandes conceptos o conceptualizaciones en torno a la sintiencia. El primer concepto es un concepto aristotélico, típicamente aristotélico, en donde a partir de la distinción que hace Aristóteles entre seres con alma o ánima y seres inertes, o dicho de otra manera, seres biológicamente vivos y seres inertes, se establecen una serie de jerarquías. No solo está pues, esta jerarquía inicial en el pensamiento de Aristóteles entre seres vivos y seres inertes, sino que además al interior de los seres vivos, es decir, los seres con ánima, alma o fuerza vital, se distingue entre los seres con un alma racional, que serían los seres humanos, los seres que tendrían un alma básicamente sensitiva, que serían los animales justamente, y por último estarían las plantas con un alma meramente nutritiva. Entonces, aquí hay una conceptualización de la sintiencia que implica que en primer lugar es una conceptualización esencialista y en segundo lugar implica un conjunto de jerarquías a nivel cosmológico en donde no solo lo inerte está al servicio de lo vivo, sino que a su vez las plantas con su alma nutritiva están al servicio de los animales con su alma sensitiva, y los animales con su alma sensitiva están al servicio de los seres humanos caracterizados por un alma racional, o ánima o fuerza vital racional. Ese es el primer concepto de sintiencia. El segundo concepto de sintiencia tiene que ver con el quiebre que constituye el advenimiento de la modernidad, y allí podemos ubicar a grandes rasgos allí podemos ubicar un concepto que a grandes rasgos más bien podríamos denominar cartesiano-kantiano, una sintiencia cartesiana-kantiana, que a su vez se divide en dos, o la podemos dividir en dos. Una sintiencia asociada a un yo o ego reflexivo, que tiene un carácter activo, y una sintiencia que es meramente mecánica o reaccional, que tiene un carácter pues obviamente pasivo. Esta segunda modalidad de la sintiencia, la meramente mecánica o reaccional, pues consiste en reaccionar a estímulos externos, mientras que la sintiencia asociada a un yo o ego reflexivo, que tiene un carácter activo, no implica solo reaccionar a estímulos externos, sino que implica experimentar los estímulos como un yo o como un ego, es decir, tener cierta experiencia subjetiva de esos estímulos, y a su vez tener la capacidad de responder y ya no solo de reaccionar a los estímulos. Esta diferencia entre respuesta y reacción ha sido por demás muy cuestionada por autores como Jacques Derrida. Entonces, aquí tenemos un concepto de sintiencia atado a un yo capaz de responder, es decir, que tiene agencia, y que no me, y que va más allá de la mera reacción pasiva. Y por último, tenemos un concepto de sintiencia, que es un concepto que representa una inflexión interna a la modernidad y una crítica de la modernidad, y que está asociado, este concepto de sintiencia está asociado a una individualidad
a una individualidad o conciencia corporizada. Es decir, aquí también está en juego una experiencia subjetiva, pero una experiencia subjetiva corporizada. ¿A qué me refiero con esto? A esto me refiero con que se reconoce desde esta última tematización de la sintiencia, se reconoce que existen cuerpos capaces, por sus propias características, cuerpos capaces de llevar a cabo una suerte de simulación integradora de ese cuerpo, del propio cuerpo, en un ambiente concreto, en un ambiente determinado. De hecho, esa es la manera en que expone este concepto un autor en especial que es Alasdair Cochrane. Y a su vez, esto implica, la sintiencia así concebida, implica la posibilidad, como acabo de decir, de experiencia subjetiva entendida como la posibilidad de reconocer que se tiene una vida propia, no solo que se está siendo afectado, sino que se reconoce que se tiene una vida propia, que se tienen intereses en donde los más básicos pues son perseguir las sensaciones placenteras y evitar las dolorosas, y también se reconoce que hay una propensión por parte de estos cuerpos a desarrollar esa vida que se percibe que se tiene y se puede perder, que implica a su vez el desarrollo de diferentes tipos de capacidades dependiendo del individuo del cual estamos hablando. A su vez, esta última tematización de la sintiencia se desarrolla en dos vertientes o en dos corrientes. Una vertiente o corriente que tradicionalmente hemos denominado bienestarista, que no pone el acento en el carácter individual corporizado o de conciencia corporizada, sino que pone el énfasis en la reducción del sufrimiento y la eliminación de la crueldad. Esa es la corriente meramente bienestarista o reformista, que en todo caso no se puede confundir con otras concepciones de sintiencia precedentes, y estaría, por otro lado, el desarrollo de la sintiencia de corte abolicionista o tematizada desde un punto de vista abolicionista, en donde esa experiencia subjetiva, esa conciencia corporizada, implica que en la medida en que se reconoce que se tiene una vida que se puede perder, pues estos individuos no pueden ser reducidos a meras cosas, bienes, recursos o propiedades, y que por lo tanto tienen como mínimo derecho a la vida, una vida que pueden perder. Pero por ahí derecho, pues podemos tematizar los derechos básicos universales a la vida, a la libertad y a la integridad corporal, tanto física como mental, que son justamente derechos tanto humanos como derechos de los demás animales. Y por lo tanto, esta última noción de sintiencia sería una base común tanto para los derechos de los animales como para los derechos humanos. Entonces, bueno, esta es la primera parte del artículo, o la parte gruesa. La otra parte consiste en vincular esto que acabo de Investigando. comentar. Listo, con una crítica de la violencia especista. Entonces, bueno, de pronto ahorita podemos profundizar un poco en esto de la crítica a la violencia especista.